Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente a los fundamentos de la técnica estadística del análisis de varianza. La mayoría de personas se preguntan ¿dónde está el verdadero descanso? Y lo buscan a través del desempeño laboral, la formación académica, la familia, las amistades. Otros, principalmente la mayoría de jóvenes y profesionales, a través de las drogas, el alcoholismo. Veamos según la Biblia en Mateos 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos que el verdadero descanso está en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Con este contenido buscamos como propósito que al finalizar ustedes estén en la capacidad de aplicar la técnica estadística del análisis de varianza, conocida como AMBA, ANOVA o ANDEVA, para la comparación de los efectos de dos o más tratamientos en estudio. Aplicar la técnica del análisis de varianza para la identificación de todas aquellas fuentes de variación controladas y no controladas que participan en una investigación experimental. Cuantificar los efectos que tienen las diferentes fuentes de variación en los tratamientos en estudio. Vean, a través de esta imagen planteemos un caso hipotético. Se busca evaluar el efecto de 5 raciones alimenticias en el desarrollo y producción de tilapia. ¿Cuáles serían esas fuentes de variación controladas y las fuentes de variación no controladas? En el caso de las fuentes de variación controladas, primero, el material a utilizar, el tipo de tilapia a producir, la genética. Segundo, las raciones alimenticias a evaluar, que representa el factor fijo manipulado, conocido como estímulos. Y dentro de las fuentes de variación no controladas, principalmente los factores climáticos, la precipitación o lluvia, las temperaturas, humedad relativa, radiación solar, entre otras. Pero vean que también hay factores propios de la fuente de agua, como el pH, el oxígeno, la turbidez, la temperatura, entre otros. También externamente, vean que hay una diversidad de vegetación, por lo tanto otra fuente de variación sería la cantidad de materia orgánica. También hay vida silvestre, ¿de acuerdo? Sería otro factor de variación. Y esa es la importancia de la técnica del análisis de varianza. He ahí el principio, que es medir y cuantificar todas esas fuentes de variación. Y el propósito, que es que aquellos tratamientos o las fuentes de variación de interés del investigador, que son los tratamientos, manifiesten su verdadero efecto, reduciendo el error experimental a su mínima expresión. El fundador de la técnica del análisis de varianza es Fisher, un científico matemático, estadístico, biólogo evolutivo y genetista inglés. Realizó muchos avances en lo que es la estadística y lo de mayor importancia, su contribución a la inferencia estadística. En octubre de 1919 fue contratado por esta estación experimental para poder hacer un experimento, hacer experimentaciones, un análisis
estadístico pero riguroso a los datos de investigaciones agrícolas que el personal había recolectado. Fisher determinó que esos datos obtenidos en campo, principalmente rendimiento, estaban siendo influenciados no solo por los tratamientos, es decir, variedades, dosis de fertilizante, sino que participaban otros factores, por ejemplo, la pendiente, los tipos de suelo, entre otros, y que esos factores influenciaban directamente en el desarrollo y rendimiento de los cultivos. De allí, Fisher dio origen a la técnica del análisis de varianza. Principio y propósito que Fisher estableció para la técnica del análisis de varianza. Principio: separar y medir el efecto de todas aquellas fuentes de variación e interacciones que intervienen en una investigación. El propósito: que los tratamientos, que son la fuente de variación de interés del investigador, los tratamientos, manifiesten su verdadero efecto mediante la reducción del error experimental a su mínima expresión. El método estadístico, la ley de mínimos cuadrados, y hay que cumplir una serie de reglas, filtros o supuestos como la normalidad y la homogeneidad u homoscedasticidad de varianzas. En el caso de la aditividad, a través de la correcta elección del modelo estadístico a utilizar. Veamos estas imágenes. Para la elaboración de este pastel, ¿qué fuentes de variación consideran ustedes que participaron? ¿Cuáles son esos ingredientes? Vean la fruta, fresa, melocotón, piña, huevo y harina para la elaboración del turrón, el personal técnico, maquinaria, instalaciones, equipo, entre otros. Y en este caso, vean, ¿será que participaron más fuentes de variación? Veamos esta tarta. Vean que para que tenga este efecto, esta tarta, esta imagen, esta presentación, participan una serie de fuentes de variación. La fresa, el melocotón, el kiwi, ¿de acuerdo? Harina, entre otros ingredientes que le dan ese efecto a la tarta. Y en eso se fundamenta el análisis de varianza, la técnica del análisis de varianza. ¿De acuerdo? Veamos específicamente la aplicación de la técnica del análisis de varianza. Cuando el material experimental es 100% homogéneo, puro, se argumenta que la variación es cero, aunque en campo eso casi siempre no ocurre, porque hay variación, vean como en el segundo caso, que es producto de la genética, la raza, la variedad. Hay variación producto de los tratamientos, conocidos como estímulos, que es la fuente de variación de interés del investigador. También hay variación producto del sitio, del lugar, en este caso la granja, el tipo de suelo, la pendiente del terreno en el área agrícola. En forma mecánica o manual, ¿cuáles son los pasos para ejecutar el análisis de varianza? Primero, tiene que calcular el factor de corrección. Segundo, la suma de cuadrados total. Luego, la suma de cuadrados de los tratamientos, que también se conocen como varianza entre grupos. Cuarto, la suma de cuadrados de otras fuentes de variación como el efecto de sitio, granja, pendiente, tipo de suelo. Y finalmente, calcular la suma de cuadrados del error experimental. Luego de ejecutar las sumas de cuadrados, se procede a la elaboración de la tabla del análisis de varianza.
cuyos elementos básicos son las fuentes de variación, variación controlada, los tratamientos, que son los manipulados. Podría estar aquí también los bloques que como factor de bloqueo, los comunes, la granja, la pendiente del terreno, el tipo de suelo, la profundidad efectiva y la variación no controlada, que es el error experimental, los factores climáticos, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el cuadrado medio, el F calculado. Esto es elaborando la tablita manualmente. Las sumas de cuadrados son las que se obtienen a través de las expresiones algebraicas mencionadas anteriormente. El cuadrado medio se obtiene de dividir la suma de cuadrado entre los grados de libertad. ¿De acuerdo? Y el F calculado se obtiene de dividir el cuadrado medio de, en este caso sería tratamientos, entre el cuadrado medio del error experimental. Pero en este curso vamos a trabajar principalmente con el programa estadístico. Por lo tanto, esto les va a quedar como un recurso didáctico, la parte mecánica o manual. A través de la ejecución de la técnica del análisis de varianza, vamos a verificar estos tres principios: la distribución normal del error experimental, la independencia del error experimental con el efecto de tratamientos, la independencia del error experimental con el efecto de otras fuentes de variación que intervienen en una investigación. Esto a través del siguiente caso. Iniciamos con el caso 1. El caso general, vean, se evaluaron dos razas de pollos de engorde, obteniéndose 35 días después de su nacimiento los pesos en libras. La raza Hubbard y la raza Arbor Acres. Caso 1. Se consideró únicamente el efecto de la genética de las razas. Vean, el efecto de la genética. Todo esto con el propósito de demostrar que existe una diferencia en los materiales experimentales propia de sus mismas condiciones, propia de la genética. Y estos son los resultados que se han obtenido. Ok, procedimiento estadístico con SPSS. Primero, trasladar estos datos a Excel. Elaborar una matriz en Excel. Es el primer paso. Luego, esta matriz, vean, esta es la forma, el ID, que es el identificador o código de identificación, la raza, que es lo que se está evaluando ahorita, solo la condición genética, y la variable respuesta, que es la ganancia de peso. Pero esto lo vamos a ver en detalle en el laboratorio. Luego, esta matriz se utiliza para elaborar la base de datos en SPSS, que es el segundo paso. Una vez se haya elaborado la base de datos en SPSS, cumpliendo con los principios científicos que ésta exige, se procede a la exploración de los datos, explorar los datos. Para ello, analizar estadísticos descriptivos, y están estas opciones: la frecuencia, los descriptivos y explorar. De igual manera, las tablas cruzadas. El más común es frecuencias y explorar. Veamos, dentro de la exploración de los datos, vamos a ejecutar esto: los descriptivos o medidas resumen, el histograma, y esto es para poder hacer un análisis visual del comportamiento de la variable, si posee un comportamiento normal. Vean, la media general obtenida es de 3.41 libras en cuanto a la ganancia de peso. Otro elemento importante, la kurtosis, vean que es de menos 0.90. En estas curvas tenemos lo que es, la simetría. La simetría, si ven, es de 0.60. Cuando la simetría, vean que es lo que está aquí, el coeficiente de asimetría es mayor que 0, se dice que es una curva asimétrica positiva. Y vean que según la simetría es de 0.60, por lo tanto es mayor que 0 y es positiva. Y vean que el histograma describe ese comportamiento. ¿De acuerdo? Curva asimétrica positiva hacia la derecha.
Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, se dice que es una curva simétrica. Curva simétrica es sinónimo de distribución normal. Si es menor que 0 el coeficiente de asimetría, estamos ante una curva asimétrica negativa, fuera lo inverso de este comportamiento. Ok, en este caso, la ganancia de peso presenta una distribución asimétrica positiva. Es mayor que 0, vean, 0.68. La kurtosis, vean que es negativa. En el caso de la kurtosis, aquí tenemos los elementos. Si la kurtosis, el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, estamos ante una curva lectocúrtica. La kurtosis es el grado de apuntamiento, ¿de acuerdo? Si el coeficiente de kurtosis es igual que 0, una curva mesocúrtica. Curva mesocúrtica es sinónimo de distribución normal. Entonces, si se obtiene una distribución simétrica y mesocúrtica, es una garantía de que el comportamiento es normal y es una garantía de la confiabilidad de los datos. Si es menor que 0, es decir, negativas, vean que es platicúrtica. En este caso es negativo menos 0.90, por lo tanto, según la kurtosis es platicúrtica. También el gráfico de líneas. Esto lo vamos a ver en detalle en el laboratorio, cómo ejecutar estos resultados. El gráfico de líneas, vean que me da un panorama general de cuál raza es la que está presentando la mejor ganancia de peso. Y en este caso la Hubbard con 3.66 libras. Cuarto paso, la verificación de los supuestos. Esto también lo vamos a ver en detalle en el laboratorio y hay un contenido teórico referente a esto para que quede claro. Uno de los primeros supuestos o reglas o filtros que exige la técnica del análisis de varianza es la distribución normal. Esto lo vamos a verificar con el test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Vean que esto que da aquí, este valor es lo principal, que aquí aparece como SID, pero ustedes lo van a identificar como p-valor o valor de probabilidad. De aquí en adelante, siempre que trabajemos con SPSS y nos dé el resultado, lo importante es esto que aparece como SID, pero es el p-valor o valor de probabilidad, ¿de acuerdo? Este valor de probabilidad lo vamos a comparar contra el nivel de significancia con el que se está haciendo la investigación. En este caso, este estudio se ha ejecutado con el 5% de significancia. ¿Qué es el 5%? Es el máximo error que como investigador se permite cometer. Del 100% permite equivocarse máximo el 5%. Ese es el nivel de significancia. Ok, ¿cómo vamos a decidir si se cumple o no la normalidad? Vean, cuando el p-valor es mayor al nivel de significancia con el que se está haciendo el estudio, que es del 5%, 0.05, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad, es sinónimo de distribución normal. Veamos con Kolmogorov, vean, 0.20 es mayor que 0.05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, los datos poseen distribución normal. Veamos con Shapiro-Wilk, vean, también los p-valor, los valores de probabilidad son mayores a 0.05, que es la significancia. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Hemos cumplido con este primer supuesto. Esas ganancias de peso poseen distribución normal. Esto también se puede verificar con el gráfico de box plot, conocido como gráfico de cajas. ¿De acuerdo? Vean que a través de las cajas, primero, la caja de mayor magnitud me da un indicador de el tratamiento que está produciendo los mejores efectos. Vean que esta caja posee mayor magnitud, por lo tanto la raza Hubbard es la que está presentando mejor ganancia de peso. Otro elemento, esta línea central, si esta línea, mientras más se aproxime a la parte central, es un sinónimo de normalidad. La Hubbard como que me deja cierta incertidumbre, pero ya lo verificamos con Kolmogorov y Shapiro. Por lo tanto, poseen distribución normal. Otro elemento que nos da este gráfico de box plot o gráfico de cajas es la identificación de datos atípicos. ¿De acuerdo? Si existieran aquí datos atípicos,
posiblemente no se cumplieran con estos supuestos. ¿Qué significa? Que estos p-valor tendrían que ser menores que el nivel de significancia. Si este p-valor es menor que el nivel de significancia de 0.05, se dice que se acepta la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Por lo tanto, no se estuviera cumpliendo con la normalidad. ¿De acuerdo? Cuando hay datos atípicos, se representan a través de estas cajas. Aparecen una especie de puntos en la parte superior e inferior. Y ahí usted como investigador identifica que hay datos atípicos, se direcciona a su base de datos y hace la corrección. Hace el ajuste. Ese es un camino. Otro camino, si no se cumple el supuesto de normalidad, es la transformación de datos. Para ello vamos a abordar un contenido teórico. Ok, otro supuesto es la homogeneidad u homocedasticidad de varianzas. Esto se verifica a través del test de Leven. Vean en los p-valor, son mayores que 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Por lo tanto, las razas están presentando varianzas homogéneas en la ganancia de peso. ¿De acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si estos p-valor fueran menores a 0.05? Se acepta la hipótesis alterna. Las razas en estudio estuvieran presentando diferentes varianzas heterogéneas en la ganancia de peso. Pero en este caso se cumple con el supuesto, se sigue con la técnica del análisis de varianza. ¿Qué significa? Que si no se cumple con uno de los supuestos que no se cumplan, usted ya no puede seguir con el procedimiento de la técnica del análisis de varianza. Tiene que o darle tratamiento a los datos atípicos o transformar esos datos. Pero como se cumple en este caso, seguimos con la técnica del análisis de varianza. Y los pasos son los siguientes. Vean, analizar modelo lineal general univariable. Obteniendo como salidas lo siguiente, vean, primero importante la parte descriptiva, este gráfico. A través de este gráfico de líneas, de una forma simple, sencilla y visual, se puede observar que la raza Hubbard es la que está presentando mejor ganancia de peso, con 3.66 libras. Vean que quiere decir que esta línea me determina que están produciendo diferentes ganancias de peso. Lo vamos a verificar con el AMBA. Vean, según la técnica del análisis de varianza, esto que es el p-valor, el valor de probabilidad de esta tablita, nos va a interesar lo de la raza, que es la fuente de variación controlada, el error, el total y el total corregido. Ok. Vean, en el caso de los grados de libertad, si se recuerdan, teníamos 5 observaciones en cada raza, total 10. 10 menos 1, 9. Los grados de libertad de la raza. ¿Cuántas razas son en estudio? 2. Hubbard y Arboracres. 2 menos 1, 1. Los grados de libertad del error, ¿cómo se obtienen? El total corregido, que es 9. Menos el grado de libertad de la raza, 9 menos 1, 8. Así se obtienen los grados de libertad del error. Importante. En diseños experimentales, en los grados de libertad del error, para que un experimento sea confiable, se exigen como mínimo 12 grados de libertad. Esto, aclarar que este es un estudio preliminar. ¿De acuerdo? Si fuera el estudio definitivo, no procede porque los grados de libertad son 8. No es confiable el estudio. Otros elementos importantes luego de los grados de libertad, que esto es importante porque cuando usted monte un experimento en campo, tiene que cumplir con esta regla de que los grados de libertad del error como mínimo 12. Mientras sea mayor que 12, mejor. ¿Y esto cómo lo va a garantizar usted? A través de las repeticiones, aumentando las repeticiones. Ok, otros elementos importantes que quiero que los tengan identificados y los registren en su libro de apuntes es el cuadrado medio, que es la media cuadrática, es el cuadrado medio o varianza verdadera de la raza 0.625 y del error experimental. También escriban el F calculado. Estos elementos son importantes para que verifiquemos los principios
que exige la técnica del análisis de varianza. ¿Ok? En este caso, vean, el p-valor es de 0.036. Es menor que 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es sinónimo de diferencias. Eso es importante. Interpretemos. Como se acepta la hipótesis alterna, se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de 0.036 que las razas de pollo de engorde en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras. Punto y seguido. Produciendo los mejores efectos, vean, como solo son dos razas las que se están comparando, usted puede decir en base a sus medias cuál está produciendo los mejores efectos. Aclarar, si fueran más de dos razas, no se pueden utilizar las medias, se tiene que aplicar una prueba estadística. Pero en este caso sí es permitido. Por lo tanto, produciendo los mejores efectos, la raza de pollo de engorde Hubbard, con una media igual a 3.66 libras. Punto y seguido. Todo esto producto del efecto de la genética. Hemos determinado que una de las fuentes de variación principales es la genética. Con esto finalizamos este caso 1. En los demás videos vamos a abordar el caso 2 y caso 3. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.